Buenas tardes, me presento, mi nombre es Florencia Yedros y doy inicio a esta breve encuesta preguntándole qué medios de comunicación utilizan para asegurar la continuidad pedagógica de cada uno de los alumnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que soy docente de nivel inicial, tengo una sala de 5 en el Jardín 915 y bueno, cuando pasó todo esto, en un primer momento era como que no estaban dadas las condiciones de comunicación con las familias establecidas, y es como que hasta que nos acomodamos, fuimos recibiendo información y ver cómo podíamos como institución y como docentes mantener una comunicación con las familias. Así que cada una de nosotras, cada docente, buscó la manera que le resultó más cómoda, más adecuada de comunicarse con las familias. En general nosotras nos manejamos con un grupo de WhatsApp donde están todas las mamás, ¿sí? Todas las familias de los nenes, y nos comunicamos con una sola mamá que es mamá referente. Entonces tenemos comunicación con esa mamá y ella manda y envía al grupo en general todas las cuestiones pedagógicas, informativas, ¿sí? Que tenemos siempre. Así nos manejamos normalmente, ¿no? Antes de que sucediera todo esto. Entonces cuando pasó esto, lo del aislamiento, y tuvimos que empezar a dar clases a distancia, lo que hicimos fue entrar nosotras a los grupos de WhatsApp, comunicarnos con las familias, y después cada una iba como probando diferentes cosas, ¿no? Porque, a ver, no todas las docentes tenemos los mismos saberes, hay muchos saberes heterogéneos en cuanto al uso de los dispositivos digitales y todas las herramientas que tenemos y programas, ¿no? Para poder comunicarnos con ellos. Entonces, las familias, la verdad que no todas participaban, no todas respondían a nuestras preguntas y a nuestras consignas. Entonces tuvimos que realmente ver y evaluar cómo podíamos hacer como para poder captar la atención de estas familias y realmente tener un feedback con ellas. Entonces, nos comunicamos por los grupos de WhatsApp, enviamos videos, hicimos grupos de Facebook también, donde están todos los nenes, llamamos por teléfono, ¿sí? Yo estoy llamando esta semana, me he comunicado más o menos por día con 5 papás, hablando de las problemáticas que tienen, cómo están, todo lo que a ellos les parezca relevante contarnos, ¿sí? Y de esta manera vamos estableciendo un vínculo con ellos, y también tenemos en cuenta que, de todos nuestros alumnos, hay algunos que no estaban en el grupo de WhatsApp, hay otros que no quieren estar en el grupo. Entonces, los invitamos, no a unirse al grupo de WhatsApp, pero sí a unirse al grupo de Facebook para mantener una comunicación. Eso es más o menos lo que estamos haciendo. En un primer momento fue el grupo de WhatsApp de manera general, todas las docentes, pero después nos dimos cuenta que esto no alcanzaba para llegar a las familias, así que implementamos las llamadas telefónicas, el grupo de Facebook, otras chicas hacen blog también, otras compañeras, por ejemplo, hacen pequeños grupos de WhatsApp con 4 o 5 alumnos y establecen videollamadas, ¿sí? Es como que vamos probando, es ensayo y error, y vamos probando la manera más eficaz de poder llegar a las familias y que realmente ellos se sientan acompañados y con ganas de participar y poder seguir atendiendo a la continuidad pedagógica de los alumnos. También me interesaría saber qué tipos de dificultades se presentan al momento de comunicarse.
Bueno, las dificultades son muchas. Primero, tener en cuenta que trabajamos en contextos sociales de bajos recursos, donde por ahí las familias todas tienen diferentes realidades, ¿sí? Hay familias que tienen un hogar propio, con espacio para cada uno de sus miembros, con una tablet, una computadora, un celular, con internet, conexión, y eso te lleva a poder trabajar de una mejor manera, porque, bueno, están dadas las condiciones y los recursos para poder hacerlo. Ahora, la otra cara de esto es que, así como tenemos esta realidad, tenemos familias que viven 4 o 5 integrantes en un espacio reducido, que tienen problemáticas como falta de recursos de alimentos, que es algo básico, y un solo celular, quizás con internet de datos móviles que pudieron comprar con. Entonces las dificultades ahí son mucho mayor, porque primero en establecer un vínculo con esa mamá, con ese papá, con esa tía que está pasando y atravesando esta situación, y pedirle que por favor lleve a cabo las actividades que nosotras les proponemos de manera virtual, y es un gran desafío, no es imposible, ¿sí? Pero bueno, buscamos otras maneras. Esta es una gran dificultad. Las familias que por ahí tienen un solo dispositivo y que son 3 o 4 hermanos, algunos en primaria, otros en secundaria, que están haciendo tarea, que por ahí nosotras pedimos algo muy simple como, no sé, un dibujo, y no hay recursos, no hay hojas, no hay lápices. O sea, todas estas son dificultades que vamos sorteando, y nosotras vamos adaptando la manera de poder dar las actividades de acuerdo a la realidad de cada familia. Entonces, primer pata de todo esto, la conectividad y los dispositivos digitales con los que cuenta cada familia. Eso es crucial para poder llevar a cabo las actividades. Segundo, el contexto social y económico que vive cada familia, cada realidad, si tienen ingresos, no tienen ingresos, si tienen sus necesidades básicas cubiertas, si no las tienen, ¿sí? Tercero, también, y no menos importante, el nivel educativo de las familias, ¿sí? Porque eso también, nos encontramos con consignas que por ahí nosotras obviamente decimos, bueno, esto es algo que lo pueden llegar a resolver, y por ahí nos encontramos con papá, mamá o tía analfabetos. Entonces, todas estas dificultades hay que evaluarlas, es subjetivo, ¿sí? Es singular de acuerdo a cada familia, y el docente tiene que poder leer cada una de estas realidades y pensar y buscar estrategias para que esa diferencia, esa desigualdad social no siga perjudicando a esa familia, y que ese niño siga estando acompañado por la escuela. Buenas tardes, Vanessa Salinas es mi nombre, y para seguir entrevistándola quisiera preguntarle en qué ha variado el proceso de enseñanza-aprendizaje y de qué manera se está llevando a cabo. Hola, ¿cómo estás? Sí, varió mucho, en realidad, porque, mira, te cuento. El Ministerio de Educación nos hizo llegar un material que realizaron, que son cuadernillos para que nosotras podamos asegurar la continuidad pedagógica con los alumnos, ¿sí? Estos cuadernillos están destinados a 3, 4 y 5, incluso hay una diferenciación entre ellos, hay un cuadernillo especial y específico para 3 y otro para 4 y 5. Lo tuvimos en formato PDF, lo tuvimos impreso. Nos aseguramos que aquellos niños que no tenían conectividad a internet pudieran recibir el cuadernillo viniéndolo a buscar a la institución o llevándoselo a la casa. Pero ¿qué pasa? Estas actividades que fueron formuladas por el Ministerio de Educación, si bien tienen una riqueza en cuanto a contenido, ¿sí? Y
se centran en tres ejes, tres áreas que son matemáticas, prácticas del lenguaje, literatura y juego. Distan mucho de lo que es nuestra realidad en el aula, ¿no? Y todos los procesos de enseñanza y aprendizajes que los niños hacen cuando están en el contexto áulico en la escuela. Primero por el trabajo con el otro, ¿sí? El docente como andamiaje del aprendizaje del niño. Después el niño con sus pares, con el otro, el saber heterogéneo, el saber que circula, las intervenciones docentes. O sea, todo eso, esa riqueza que tiene el aula, en este momento, digamos, esto no es mejor ni es peor, es diferente, ¿sí? Es muy diferente a la propuesta virtual y lo que proponemos con los cuadernillos del Ministerio de Educación, que si bien las actividades son interesantes, y si ustedes quieren yo se las puedo mandar, toda esta riqueza y todo este saber que tiene el docente y lo que pasa en el aula, bueno, dista mucho de la realidad y de lo que está pasando en casa. Por otra parte, yo les comentaba las dificultades que enfrentamos junto a las familias que por ahí pueden llevar a cabo o no las consignas, ¿sí? Y por otro lado, tener en cuenta que el docente tiene un saber didáctico, un saber de la didáctica del nivel inicial que la familia no los tiene. Entonces, estas actividades que manda el Ministerio de Educación se ajustan un poco a esto, ¿no? A que un papá que no tiene el saber de un docente ni la didáctica de nivel inicial pueda leer la consigna y la pueda interpretar y se la pueda proponer a su hijo, ¿sí? Entonces, bueno, las actividades son menos complejas que lo que nosotros trabajamos en el aula y, como te digo, se centran en matemática, prácticas del lenguaje y juego. Básicamente es eso. Y bueno, de todas maneras, acá se juega también la creatividad del docente, porque si bien tenemos estos contenidos, bueno, tenemos que ver la manera de poder captar la atención del alumno y que se interese por resolver las propuestas que les proponemos, no solamente realizando estas actividades de los cuadernillos, sino bueno, realizar algún juego, utilizar los medios tecnológicos, los videos que puedan llegar a ver con un enfoque pedagógico, ¿sí? Hay muchas cosas para trabajar y interesantes que se pueden hacer con los niños, pero sí, dista mucho de lo que es la magia del aula, por así decirlo. Hola, buenas tardes, señor Jessy, ¿cómo está? Bueno, continuaré con las preguntas de la entrevista. ¿Cómo logran generar un vínculo entre docentes, familias y alumnos en esta circunstancia que estamos atravesando como sociedad? Bueno, es una pregunta que, bueno, yo te la puedo responder de alguna manera y por ahí le preguntas a una colega mía y te lo puede responder de otra, porque me parece que es subjetiva. Yo creo por mi interpretación de la realidad y por lo que veo en mi institución, que nosotras nos comunicamos a través de Zoom. Básicamente acá el docente se tiene que poner en un rol, de profunda empatía y solidaridad con el otro y tratar de llegar a esa familia de alguna manera, porque ya te digo, así como hay familias que tienen una apertura a vos y a esta situación y a poder continuar con la enseñanza y con el vínculo, hay otras familias que no porque tienen otras realidades, porque tuvieron otras vivencias y otras experiencias y bueno, entonces hay como miedo, como rechazo, como angustia y emociones y bueno, todo eso está pasando ahora. Entonces, a la vez el bienestar psíquico y emocional tanto de las docentes como de las familias y los alumnos. Entonces yo creo que lo fundamental acá es, ya te digo, la empatía,
y la solidaridad con el otro. ¿Desde qué lugar? Bueno, antes de proponer una actividad, llamar a cada uno de ellos, comunicarse, que ellos sientan que realmente uno se está interesando por saber cómo están y qué realidad están viviendo, preguntarles qué sienten, ¿sí? Que puedan hablar de lo que les está pasando. Yo te cuento una experiencia mía personal cuando empecé a trabajar y a mandar actividades por WhatsApp de 28 papás que tenía, 4 o 5 me respondían las actividades y yo digo, ¿qué está pasando? O sea, acá está pasando que no me conocen, que no saben quién soy, que están pasando una situación de angustia. Entonces, nada, hay que tener un trato más personalizado. Entonces, bueno, empecé a llamar a uno por uno y empecé a conocerlos a ellos y que me conozcan a mí y a tratar de poder establecer este vínculo, aunque sea a través de una llamada telefónica. Entonces, hola, ¿cómo estás? Me comunico para saber cómo está el grupo familiar, cómo está mi alumno, cómo estás vos, qué situación estás pasando, que me cuentes qué dificultades están teniendo, lo que vos me quieras contar. Y te aseguro que la familia ahí se abre, te cuenta las dificultades que están pasando o no, lo que sienten, cómo se sienten. Y después de eso, el resultado fue otro. De repente empezaron a participar en los grupos de WhatsApp, empezaron a realizar las actividades, a sacar fotos, a tomar registros, a subirlas al Facebook, a agradecer. Y bueno, y de a poquito así se continúa y se construye el vínculo con las familias y con los niños. Bueno, yo creo que desde mi opinión, bueno, yo creo que es por ahí. ¿Qué estrategia han puesto en marcha los docentes del jardín? Bueno, en eso las docentes de nivel inicial nos caracterizamos por animarnos a todo. Y mira, te lo digo muy contenta que hemos transcurrido una transformación desde lo que fue el primer día de enseñanza virtual hasta el día de hoy, porque fueron muy ocurrentes. En un primer momento lo que yo te digo era como que todos decíamos, ¿qué vamos a hacer? O sea, grabar, hacer un video, ¿cómo vamos a llegar? ¿Qué les proponemos? ¿Qué hacemos? Porque no todos tenemos, digamos, algunas son más extrovertidas, otras más introvertidas, otras se animan a hacer cualquier cosa dentro del aula con los nenes, pero, o sea, someterse a la mirada del otro. O sea, acá el nivel de exposición que íbamos a tener frente a todas las familias. Pero bueno, de a poquito fuimos venciendo nuestros miedos y alentándonos entre nosotras y a compartir y probar, compartir cosas que habíamos hecho con nuestras compañeras. Por ejemplo, no sé, la maestra de música cantando desde su casa, grabándose, la preceptora armó un circuito en su casa, en su patio, se vistió de clown y puso música y les propuso jugar a los equilibristas y pasó por todo un circuito. El profesor de educación física que armó videos con diferentes propuestas. Una compañera que hizo trucos de magia y los hacía en su casa con sus hijos y eso lo proponía como para que cada uno lo haga en su casa con materiales que tenían, que tienen como vasos y monedas, por ejemplo, que todos pueden tener. No sé, yo propuse videos de como cine mudo, como Chaplin, haciendo diferentes parodias con el uso del barbijo, de alcohol en gel. Bueno, fuimos probando. Esas fueron un poco las estrategias, las llamadas telefónicas, los cuadernillos, los juegos que proponemos, libros, cuentos en PDF, cuentos en audios, autores que seguimos, cuentacuentos, canciones, un poco de todo. Buenas tardes,
Mi nombre es Bianca Figueroa y la última pregunta que tenemos para hacerle es ¿qué acompañamiento reciben por parte de la dirección? Y si tuvieron alguna capacitación en cuanto a la tecnología. Sí, bueno, la verdad es que acá, si bien cada directivo tiene un rol, ¿sí? También depende mucho de la persona que está ocupando ese rol y sus características personales, ¿sí? Yo siempre pienso y sostengo, soy una docente que pasó por muchos jardines del distrito de Seiza y eso me dio la posibilidad de conocer diferentes maneras de trabajar porque cada institución tiene sus reglas, ¿sí? Sus normas establecidas y bueno, sostengo que el directivo tiene que ser líder también para llevar su grupo, ¿sí? Así que el acompañamiento que tuvimos en esta situación, bueno, fue satisfactorio. Asesoramiento en cuanto a, bueno, a qué necesitábamos, relevarnos información que venía de ministerio, sostenernos desde estas particularidades, sabiendo que, bueno, podemos trabajar en conjunto, de que si un niño tiene una problemática, lo ponemos en común y entre la directora y también tenemos equipo de gabinete, ver cómo resolver, ¿sí? Hemos tenido casos en que tuvimos que derivar al equipo para que pueda intervenir. Después también tenemos niños que están integrados, ¿sí? Y en esto hacemos participar también a la docente acompañante y la hacemos participar también en las actividades y aportar desde su lugar a actividades. Y después, con respecto a la capacitación, te cuento, Ministerio de Educación propuso cursos online para poder formarnos en las nuevas tecnologías. Pero ¿qué pasa? Los cupos se agotaron en 1 hora. Entonces, bueno, los van a volver a dictar, pero eso es lo que pasa, que no llegamos a... Yo, por ejemplo, no me llegué a inscribir. Pero bueno, por ahí eso sería algo como a tener en cuenta, como que hay que mejorar, porque vos pensá que en la comunidad docente somos de todo tipo de edades y por ahí algunas tuvimos un acercamiento a la tecnología muy diferente de la que pudo tener una docente que se recibió hace, 10 años. Entonces, eso sí influye y eso es muy importante. Todos los docentes tienen que manejar las herramientas tecnológicas. Es algo sine qua non. Así que, bueno, también algo muy bueno que se implementó, creo que está desde el año pasado, nosotras, las docentes que tuvimos la titulación de 4 años, podemos continuar posgrados en diferentes universidades, ya sea la licenciatura en nivel inicial, la licenciatura en metodologías de la investigación y la licenciatura en tecnología, ¿sí? Son ciclos de licenciatura que se dictan para docentes que quieran seguir estudiando. Entonces, bueno, me parece que es algo muy importante que el docente se capacite en cursos tecnológicos, que pueda tomar estos cursos que está dando el Ministerio también, Ministerio de Educación, que ya te digo, hay mucha demanda, o sea, es poca la oferta para la gran demanda que hay, y también tenemos esta opción de poder hacer los ciclos de licenciatura a distancia, ¿sí? Básicamente eso.